Bueno, en este video se va a hablar un poco sobre la guía del 2017 acerca de cómo se debe tratar un infarto agudo de miocardio con elevación del ST. Y antes de esto, pues vamos a abordar un poco de las recomendaciones y el nivel de evidencia que tiene cada una de ellas. Entonces, pues nosotros también nos basamos en la tabla de colores y en las clases y en los niveles de evidencia. Entonces, en cuanto a las clases, tenemos la clase 1 que indica que es algo que se debe hacer, es una recomendación que se debe seguir, está, digamos, de acuerdo con las prácticas habituales en medicina. La clase 2 se puede dividir en dos subtipos. La clase A, que 2A, que debería ser considerada la recomendación. La clase 2B es que podría ser considerada la recomendación. Y la clase 3 es que definitivamente no se debe recomendar, no está recomendado hacer eso. En cuanto a los niveles de evidencia, entonces cuando hablamos de los niveles, el nivel A, estamos hablando de que es una recomendación que se basa en múltiples ensayos clínicos aleatorizados, en metaanálisis. En cuanto a la clase B, entonces hablamos de que son datos de unos pocos ensayos clínicos y generalmente son ensayos clínicos no aleatorizados. Y en la clase C estamos hablando que son consensos de opiniones de expertos o pequeños estudios o estudios retrospectivos generalmente. Entonces, Pues partiendo de esto, la guía nos da unas indicaciones acerca de cómo se debe atender a un paciente. Entonces nos puede dividir en recomendaciones prehospitalarias, ya cuando está en la fase aguda del evento y ya pues con una fase de mantenimiento. Bueno, entonces para empezar ya con el materia, tenemos entonces las primeras recomendaciones que son las prehospitalarias y las tenemos entonces recomendaciones de logística y recomendaciones de paro cardíaco como tal. Dentro de las logísticas tenemos. Entonces se recomienda que el manejo prehospitalario para pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del ST se basa en redes regionales diseñadas para la terapia de reperfusión rápida y eficaz, con los esfuerzos realizados para hacer la PCI primaria a disposición de tantos pacientes como sea posible. ¿Qué quiere decir esto? Principalmente que estas guías están dirigidas a una comunidad europea que tiene una red de ambulancias, que las ambulancias están sectorizadas, que son capaces de llegar en el menor tiempo, que evitan retardos en la atención. Entonces esta guía contempla ese tipo de recomendaciones, pero digamos en nuestro contexto realmente no alcanzan a aplicar muy bien, que digamos. Entonces por eso se recomienda trasladar al paciente con un servicio 24/7, o sea la ambulancia tiene que ser 24/7 y debe estar capacitada para trasladar al paciente a los centros que tienen PCI primaria. Bueno, entonces desde acá vamos a hablar qué es PCI. PCI es la intervención coronaria percutánea, o sea, la colocación de un stent. Hay que llevar a los pacientes a donde se le pueda colocar un stent. Entonces se recomienda que el paciente sea transferido a un centro capacitado para PCI primaria sin pasar por el servicio de urgencias o la unidad de cuidados intensivos o la unidad de cuidados intensivos coronarios, y que sea transferido directamente al laboratorio de cateterización. En cuanto a las recomendaciones de paro cardíaco, entonces se recomienda una estrategia de PSI primaria en pacientes con paro cardíaco resucitado y un electrocardiograma consistente en un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que dice la recomendación? Que si usted tiene un paciente que tuvo un infarto y le hicieron resucitación cardíaca y cuando llega al centro de atención le toman un electrocardiograma y tiene un supradesnivel del ST, hay que hacerle PCI primaria. Pero pues esto ya lo vamos a discutir un poco más adelante. Se recomienda el manejo temprano de la temperatura objetivo después de paro cardíaco resucitado en pacientes que permanecen sin respuesta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estos pacientes, si yo a estos pacientes resucitados les hago soporte vital básico y estos pacientes no responden, permanecen aún inconscientes, entonces está indicado esa terapia de manejo de la temperatura. ¿Qué es? Mantener al paciente entre una temperatura entre 32 y 36 grados Celsius. Y el enfriamiento prehospitalario utilizando una rápida infusión de grandes volúmenes intravenosos, fluidos inmediatamente después del retorno de la circulación espontánea, no se recomienda. ¿Qué es básicamente esto? Que si usted encuentra a su paciente
y lo acaban de hacerle resucitación y ese paciente no vuelve en sí, no está recomendado hacerle una infusión de grandes volúmenes de una infusión fría con el fin de bajarle la temperatura. Prehospitalariamente no, hospitalariamente sí. Entonces, bueno, en cuanto a la recomendación del primer contacto médico, o sea, el primer momento en el que el paciente se encuentra con un personal de atención médica, puede ser el paramédico, puede ser el médico de triage en urgencias, independientemente de eso, hay que seguir estas 3 recomendaciones. Lo primero, entonces, es que haya disponibilidad de un electrocardiograma de 12 derivaciones en los primeros 10 minutos a la atención. O sea, usted lo recibe, usted tiene la sospecha clínica del que el paciente está cursando con un infarto agudo de miocardio o con un síndrome coronario agudo, entonces usted le hace un electrocardiograma de 12 derivaciones con el fin de mirar la actividad eléctrica y determinar si hay o no supradesnivel del ST. Ahora, lo siguiente es que usted lo tenga monitorizado y que usted tenga la capacidad de tener a su disposición un desfibrilador. Y eso se debe hacer en todo paciente que tenga sospecha de infarto agudo. Y lo siguiente, que esto es una de las nuevas cosas que hay en la guía, es que no está recomendado el oxígeno de rutina. O sea, todo paciente que llegue con sospecha de infarto agudo de miocardio no se le debe colocar oxígeno, salvo que tenga una saturación de oxígeno por debajo de 90. Acá la recomendación dice que no se recomienda el oxígeno de rutina en pacientes con saturación por encima de 90. Si tengo un paciente con 91, 95 de saturación, no le voy a colocar oxígeno. Si tengo un paciente con 89 para abajo de saturación, a ese paciente sí le voy a colocar oxígeno. O también una presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros de mercurio, también se le puede colocar, iniciar la terapia con oxígeno. Bueno, entonces tenemos que llega a nuestro servicio de urgencias un paciente de 54 años de edad con un dolor opresivo tipo transfictivo, con irradiación a mandíbula, a brazo izquierdo, con un tiempo de evolución que está por determinar en estos momentos y con diaforesis y digamos con la clínica típica de un infarto agudo de miocardio o con la clínica típica de un síndrome coronario agudo. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? La guía nos plantea un algoritmo de manejo inicial de manejo inicial de qué es lo que vamos a hacer o cuáles son las intervenciones a realizar en este tipo de pacientes. Entonces, Sí, entonces tenemos que el evento ha durado menos de 120 minutos. ¿Qué es lo que se debe hacer? Se debe hacer una intervención coronaria percutánea. Eso es lo primero que se debe hacer y esto se debe hacer transfiriéndolo pues a un centro que tenga el equipo para realizar este procedimiento. Esto se tiene que hacer dentro de los primeros 10 minutos cuando le llega a su servicio. Y pues prácticamente el cateterismo como tal se debe hacer entre los 10 minutos a los 90 minutos de que usted lo haya transferido a este centro capacitado para realizar la intervención coronaria percutánea. Entonces, bueno, cabe aclarar que esa intervención coronaria percutánea no es otra cosa sino realizar un stent vía arterial con el fin de llegar allá al corazón donde está la arteria o la coronaria obstruida y desobstruirla. O sea, esa es la PCI, de ahora en adelante nos vamos a referir a ella como PCI. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si el paciente llega con una clínica con un inicio por encima de los 120 minutos? O sea, ya lleva más de 2 horas de evolución de esta sintomatología. Entonces lo que hacemos es, apenas llegue le vamos a tomar un electrocardiograma con el fin de determinar si hay elevación supradesnivel del ST y si lo encontramos, entonces vamos a iniciar la estrategia fibrinolítica. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar un bolo de fibrinólisis, que más adelante vamos a hablar acerca de cuáles van a ser los medicamentos que utilizamos para esta estrategia. Y apenas iniciamos el bolo de fibrinólisis, tenemos entre 60 y 90 minutos para transferir a este paciente a un centro donde se haga PCI. Eso básicamente es lo que hay que hacer. Ahora, más adelante vamos a hablar de cuáles son los criterios para saber si esa fibrinólisis está funcionando o no. Porque si no está funcionando, entonces tenemos que hacer PCI de rescate, básicamente. Pero si está funcionando, entonces desde el inicio de la fibrinólisis, en el tiempo cero, allá cuando pasamos el bolo fibrinolítico, tenemos hasta más de 120 minutos
para hacer una PCI de rutina, con el fin de evaluar cómo va la perfusión de ese corazón posterior a la fibrinólisis. Des en cuenta allá en la columna roja que eso lo puede hacer usted entre las 2 horas y 24 horas posterior al inicio de la fibrinólisis. Entonces tenemos recomendaciones para la fase aguda. Entonces pues acá tenemos pues lo que se debe hacer, ¿sí? La perfusión o la perfusión por PCI o reperfusión por fibrinólisis. Entonces, ¿para qué pacientes están indicado la reperfusión? La guía nos dice que para todos los pacientes con síntomas de isquemia menor a 12 horas de duración y elevación persistente del segmento ST. Entonces, si no es posible realizar la PCI primaria, o sea, la intervención coronaria percutánea, de manera oportuna, posterior al diagnóstico, ¿se acuerdan que habíamos dicho que el diagnóstico tiene que estar dentro de los 10 primeros minutos posterior al primer contacto médico? Entonces se recomienda la terapia fibrinolítica dentro de las 12 horas de inicio de los síntomas en pacientes sin contraindicaciones. Obviamente ahorita vamos a hablar de las contraindicaciones, que eso son importantes para saber cuándo se puede o cuándo no se puede usar la terapia fibrinolítica. Y pues como contraindicación, ¿sí? Entonces en pacientes asintomáticos con más de 48 horas después del inicio del infarto agudo con elevación del segmento ST, la PCI rutinaria de la arteria ocluida relacionada con el infarto. No se le hace PCI a estos pacientes. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir básicamente esta recomendación? Que si tengo un paciente que sufrió un síndrome anginoso, pero en el momento de ir a urgencias, el paciente viene asintomático y le dice, no, es que hace más o menos 2 días, a mí me dio como un dolor fuerte en el pecho y eso, pero yo me quedé por ahí quietico y me pasó, o me tomé un vasodilatador, no sé, algo, y una aspirina y me pasó. Entonces, ese paciente usted viene, le toma electrocardiograma, todo el asunto. A ese paciente que está asintomático, que no le quedaron ninguna secuelas de su síndrome anginoso, no se le hace PCI. Está contraindicado hacerle PCI. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones en cuanto a los aspectos procedimentales de la estrategia de PCI? O sea, ¿qué se debe hacer cuando se hace estrategia PCI? Entonces está indicada la PCI primaria de la arteria relacionada con el infarto. Principalmente eso, pues para eso se necesita el electrocardiograma, pues para saber cuál es la arteria ocluida como tal, dependiendo de las derivaciones que estén afectadas. Entonces, se recomienda el stent sobre la angioplastia con balón para la PCI primaria. O sea, si se va a hacer PCI, la PCI se hace con stent, no se hace con balón, que es colocar el catéter en la arteria ocluida e inflar un balón en la punta y ya. No, acá se coloca es el stent. En cuanto, pues ya sabemos que el stent es principalmente la elección como tal para hacer la PCI, pero entonces se recomienda el stent liberador de fármacos de nueva generación sobre el stent de metal desnudo para la PCI primaria. O sea, básicamente lo que dice la guía es que estos stent de liberadores de fármacos son menos protrombóticos. Entonces, usted con esos tiene menos episodios de un nuevo trombo que pueda generarle otro infarto agudo. Ahora, el acceso radial, ese es el que se recomienda por encima del acceso femoral. A nosotros siempre nos contaron que para hacer un stent había que ingresar vía femoral, pues la guía dice que no, que el acceso debe ser radial y debe ser realizado obviamente por un operador experimentado. Y por último, una contraindicación es que no se recomienda el uso rutinario del trombo por aspiración. O sea, no hay que meter, generalmente se hacía metiendo un stent y aspirando el trombo, eso ya no se hace porque hay mayores riesgos de que se vayan microtrombos y pueda llegar a causar una ACV, por ejemplo. Ahora tampoco se usa no se recomienda el uso rutinario de los stent diferidos, o sea, diferir la terapia de colocación del stent. O sea, usted tiene un paciente con los criterios para colocar stent, se coloca de una vez, no lo difiere en el tiempo para ver cómo evoluciona el paciente, no.
Y recomendaciones para la terapia antitrombótica peri y procedimental en pacientes sometidos a PCI primaria. Entonces básicamente se recomienda un potente inhibidor de P2Y, puede ser el prasugrel o el ticagrelor o el mismo clopidogrel, si no están disponibles o están contraindicados, antes o al menos en el momento. También se hace pues PCI y se mantiene durante 12 meses a menos de que haya contraindicaciones como el riesgo excesivo de sangrado. Entonces básicamente cuando voy a iniciar una terapia de fibrinolisis también inicio una terapia anticoagulante con alguno de estos medicamentos. Antiagregante. Y bueno, se recomienda la aspirina vía oral o intravenosa, pues si no se puede ingerir como tal, tan pronto como sea posible para todos los pacientes sin contraindicaciones. Por último, el fondaparinux, que es un inhibidor del factor de coagulación 10, no se recomienda para la PCI primaria. O sea, lo que se hace es antiagregar con alguno de los que vimos anteriormente y colocar aspirina. En cuanto a las recomendaciones para la terapia fibrinolítica, pues para aquellos pacientes que ya sobrepasaron el tiempo de los 120 minutos, entonces ¿qué recomendaciones tenemos? Entonces nos dice que cuando se utiliza la fibrinólisis como estrategia para reperfusión, se recomienda iniciar este tratamiento tan pronto como sea posible después del diagnóstico del infarto agudo de miocardio con elevación del ST, preferentemente en el entorno prehospitalario. Importante esto. Entonces sí, era lo que hablábamos hace un momento precisamente, que la idea es que cuando el paramédico llegue, encuentra al paciente infartado, le tome el electrocardiograma y se dé cuenta que está por encima de 120 minutos y ahí supra desnivel del ST, entonces inicie de una vez la fibrinólisis. Ahora se recomienda un agente específico de fibrina, puede ser el tecneteplase, el alteplase o el reteplase. Cualquiera de esos se puede utilizar como agente fibrinolítico. Lo mismo, como anteriormente hemos hablado, está indicada la aspirina oral o IV, pues cuando no se puede ingerir por vía oral. Y debe colocarse junto con el fibrinolítico. Y lo mismo, está indicado el clopidogrel además de la aspirina. O sea, deben utilizarse tanto aspirina como clopidogrel y el fibrinolítico. Bueno, acá se recomienda la anticoagulación en pacientes tratados con líticos hasta la revascularización, si se realiza, ¿no? O durante la duración del hospital, permaneciendo hasta 8 días. El anticoagulante puede ser. O sea, ¿qué podemos utilizar como anticoagulante? Podemos utilizar enoxaparina intravenosa seguida de subcutánea, preferiblemente la que es la heparina no fraccionada. Entonces la heparina no fraccionada ajustada al peso del paciente, intravenosa, seguido es en bolo y luego se hace una infusión. O sea, primero se pasa en bolo y luego en infusión. Y pues importante, como teníamos, es importante que tengan muy en claro el algoritmo que les presentamos de los tiempos como tal. Entonces, como recordamos, se recomienda transferir a todos los pacientes posterior a la fibrinólisis a un centro capacitado para realizar PCI, pues para revisar si pues se reperfundió el área ocluida o si no, pues para someterlo pues a una PCI de rescate. Y se recomienda la angiografía de emergencia y la PCI en caso de ser necesaria cuando hay isquemias recurrentes o cuando hay evidencia de reoclusión inmediatamente después de iniciar la fibrinólisis. ¿Qué quiere decir? Básicamente que usted inicia la fibrinólisis y que si usted ve que su paciente sigue con la clínica de angina típica, que le sugiera que está haciendo otra isquemia o que se está ocluyendo otra vez la arteria, entonces hay que hacer angiografía o hay que hacer PCI, básicamente, eso es lo que está diciendo. Se recomienda la angiografía de emergencia y la PCI en pacientes con falla cardíaca. Si tengo un paciente que se me está infartando y adicional a eso tiene falla cardíaca y me tocó iniciarle fibrinólisis y mi paciente tiene falla cardíaca o está en shock, es necesario hacerle angiografía de emergencia y PCI.
Y pues está indicada la PCI de rescate inmediatamente cuando la fibrinólisis ha fallado. ¿Cuándo ha fallado? ¿Cuál es el criterio que dice que no me falló la fibrinólisis? Es cuando menos del 50% de resolución del segmento ST en 60 a 90 minutos. ¿Sí? No le hace otra vez el electrocardiograma y veo que no me mejora, entonces pues ya está indicada la PCI de rescate. Bueno, igual también hay que tener en cuenta que si el paciente presenta la clínica de inestabilidad hemodinámica o hay una inestabilidad eléctrica o hay empeoramiento de la isquémica, en ese momento esos son los criterios para determinar que la fibrinólisis ha fallado y que hay que iniciar de una vez la PCI de rescate. Ahora se recomienda la angiografía de la PCI de la arteria relacionada con el infarto entre las 2 y 24 horas inmediatamente después de la fibrinólisis. ¿Recuerdan en el algoritmo que yo les decía? Entonces usted le hace fibrinólisis, evalúa después de 120 minutos y si le funcionó, entonces entre las 2 y 24 horas posteriores al inicio de la fibrinólisis usted le debe hacer una angiografía o una PCI con el fin de mirar cómo va esa arteria. Y bueno, pues esto es importante que lo estudies muy bien, que son las contraindicaciones para hacer fibrinólisis, ¿sí? Entonces tenemos contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas. ¿Cuáles son las absolutas? Cuando tenemos una hemorragia intracraneal previa o una ACV de origen desconocido en cualquier momento. O sea, que en algún momento anterior, previo en su historia clínica, sufrió alguna ACV. Lo mismo, si hay una ACV isquémico en los 6 meses inmediatamente anteriores. También si hay lesiones en el sistema nervioso central o neoplasias o malformaciones arteriovenosas. Traumas recientes, cirugías, traumas craneoencefálicos en el último mes, ahí no se debe utilizar fibrinólisis. Es muy importante preguntar esto, si ha tenido hemorragia gastrointestinal en el mes pasado. Si hay algún tipo de sangrado de origen desconocido, pero obviamente ahí se excluye la menstruación. Si hay disección aórtica. Y si hay punciones no compresibles en las últimas 24 horas. O sea, si en las últimas 24 horas le hicieron una biopsia de algo, por ejemplo, biopsia de hígado, o le hicieron algún tipo de punción, como una punción lumbar, ahí en ese momento no se utiliza la fibrinólisis. Listo, entonces si cumple con uno de estos, no se le va a hacer ni por el carajo. En cambio, en cuanto a indicaciones relativas, entonces uno como que está entre el sí y el no, ¿sí? Entonces depende de cada uno de los factores como tal. Entonces una contraindicación relativa es los AIT o los ataques isquémicos transitorios en los 6 meses anteriores. Si mi paciente estaba usando algún tipo de anticoagulante oral anteriormente, pues ustedes recuerdan que la fibrinólisis se utiliza también en sinergia con anticoagulantes y con aspirina, entonces con antiagregantes y con aspirina. Entonces hay que evaluar si mi paciente no está sangrando mucho a causa de la anticoagulación. El embarazo o estar dentro de la primera semana posparto. La hipertensión refractaria, entonces se define como una presión arterial sistólica por encima de 180 y una presión arterial diastólica y o una presión arterial diastólica por encima de 110. Una enfermedad hepática crónica. O cualquier tipo de endocarditis infecciosa. Una úlcera péptica activa. O resucitación prolongada o traumática. O sea, si tengo un paciente que le hice resucitación durante mucho tiempo o por alguna razón sufrió algún tipo de trauma, a ese paciente es relativo iniciarle fibrinólisis. Es que hay que siempre evaluar el estado del paciente con el fin de mirar si se hace o no. O sea, entonces es importante detenerse un poco en esta sección y, mejor dicho, aprenderse prácticamente cuáles son las contraindicaciones para la fibrinólisis como tal. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones para imagen y prueba de estrés en pacientes con infarto agudo de miocardio con elevación del ST? Entonces, principalmente se recomienda a todos los pacientes ecocardiografía de rutina durante la estancia hospitalaria con el fin de evaluar ¿qué? Pues la función de los ventrículos, cómo está el ventrículo izquierdo, cómo está el ventrículo derecho. Hay que mirar, la idea cuál es, detectar tempranamente cuáles fueron las secuelas del infarto que tuvo el paciente. Entonces, si mi paciente me quedó con una arritmia, si mi paciente me quedó con algún tipo de
de trombo, hay que excluir que no me hayan quedado trombos por ahí en las arterias, que el corazón esté funcionando adecuadamente, que no vaya a ser más bien un evento multitrombótico, que la enfermedad coronaria esté tan avanzada que tenga riesgo de realizar un nuevo infarto. Las recomendaciones del estilo de vida posteriores al infarto agudo de miocardio con elevación del ST, esto es lo que también nos debe importar mucho, pues por nuestro enfoque APS, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda? Identificar principalmente a los pacientes fumadores y proporcionar consejería adecuada para que ellos dejen de fumar. Además de esto, tener un seguimiento continuo y generar una terapia para utilizando la nicotina pues para que dejen el hábito de fumar. También se puede realizar con vareniclina y bupropión individualmente o en combinación. Estos dos medicamentos se usan principalmente para disminuir el consumo de nicotina. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Que el paciente deje de fumar. El paciente tiene que dejar de fumar. Ahora se recomienda la participación en programas de rehabilitación cardíaca, y entonces acá es cuando viene nuestra amiga la fisioterapia. Entonces la fisioterapia debe ser parte de la rehabilitación posterior a un infarto agudo con elevación del ST. Recomendaciones para mantener la estrategia antitrombótica después del infarto agudo con elevación del ST. Entonces se recomienda la terapia antiagregante plaquetaria con baja dosis de aspirina, que está entre 75 y 100 miligramos día. Ahora, debo también utilizar un inhibidor de la bomba de protones en combinación con la terapia dual antiplaquetaria en pacientes con alto riesgo de sangrado o hemorragia gastrointestinal. O sea, usted le va a dar aspirina y le va a dar cierto tipo de medicamentos que también le pueden llegar a causar algún tipo de úlcera o algún tipo de sangrado, entonces usted tiene que darle un inhibidor de bomba con el fin de que no se le va a complicar el asunto ahí con el paciente. Entonces se recomienda esa terapia dual antiplaquetaria en la forma de, puede ser asa más tricagrelor o asa más prasugrel. O usted puede usar clopidogrel si el tricagrelol o el prasugrel no están disponibles o están contraindicados. ¿Cuánto tiempo los debe usar? Durante los 12 meses posteriores a la intervención coronaria percutánea. O sea, si usted le hace PCI a su paciente, ya sea porque lo cogió antes de los 120 minutos y fue la primera opción, o porque la fibrinólisis le falló, o porque la fibrinólisis le funcionó, igual usted le tiene que hacer PCI. Después de que le haga la PCI, le tiene que mantener esta terapia durante 12 meses, a menos de que haya algún tipo de contraindicación de sangrado excesivo. Las recomendaciones para la terapia de rutina en la fase aguda, subaguda y largo plazo. Entonces se recomienda el tratamiento oral con beta bloqueadores en pacientes con falla cardíaca o una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor o igual al 40%, a menos de que esté contraindicado. Ahora bien, esto también tiene que ver mucho con las consecuencias del infarto agudo de miocardio. Entonces puede ser que el paciente haya tenido un infarto tan masivo o tan extendido que le haya comprometido la fracción de eyección y que el paciente tenga una insuficiencia cardíaca sistólica. Entonces, en ese momento vamos a iniciar beta bloqueadores. Pero también está el caso de que es un paciente con insuficiencia cardíaca previa, con estas características, que tuvo un infarto agudo. Entonces, también vamos a usar beta bloqueadores en este caso. Es importante también tener en cuenta que los beta bloqueadores me van a disminuir el cronotropismo, es decir, la frecuencia cardíaca. Lo que me hace es que se me aumente el tiempo de diástole, y en el tiempo de diástole es donde me va a perfundir prácticamente, me va a llevar sangre hacia las coronarias. Entonces eso también me va a servir pues para el tratamiento, para el mejoramiento del corazón, para que tenga más oxígeno y más nutrientes para que siga funcionando, así ya tenga un área afectada como tal. Ahora bien, ¿qué no se debe utilizar? Beta bloqueadores intravenosos en pacientes con hipotensión, con insuficiencia cardíaca aguda o con bloqueo auriculoventricular o bradicardia severas. Entonces esto sí es obvio, o sea, yo no le voy a dar un beta bloqueador a un paciente que ya por sí tiene compromiso de la tensión arterial, porque si le doy un beta bloqueador seguramente se la voy a botar más para el piso, y cuando yo le bote la tensión al piso va a disminuir la perfusión tisular y ahí voy a acabar con todo.
Ahora se recomienda empezar la terapia con estatinas de alta intensidad tan pronto como sea posible y mantener esa terapia a largo plazo a menos de que se encuentre contraindicado. Igual, hablábamos de la inhibición de la bomba de protones, estas estatinas pueden llegar a causar también síntomas de reflujo gastroesofágico, de acidez estomacal, entonces por eso también es necesario hacerlo junto con el inhibidor de la bomba de protones. Las estatinas, apenas el paciente está en condiciones de tomarlas, hay que dárselas vía oral. Se recomienda los IECA empezando dentro de las primeras 24 horas del infarto agudo de miocardio con elevación del ST en pacientes con evidencia de falla cardíaca, disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, diabetes o un infarto anterior. Entonces estas son las características para iniciarle el tratamiento con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Igual hay que también tener en cuenta que estos medicamentos también se utilizan dentro del manejo de la insuficiencia cardíaca. Ahora, ¿cuál es la meta de LDL en este tipo de pacientes? Que esté por debajo de los 70 miligramos de decilitro. Bueno, esa puede ser el objetivo, pero también hay que tener en cuenta que no se le puede hacer una reducción tan aguda. Entonces lo que usted busca es reducirlo por lo menos al 50% del valor base y que el valor de los LDL se encuentre oscilando entre 70 y 135 miligramos por decilitro. Se recomienda el uso de antagonistas del receptor de mineralocorticoides en pacientes con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor o igual al 40%, falla cardíaca o diabetes, quienes todavía reciben un IECA o un beta bloqueador. Administrar si no existe falla renal o hipercalemia. Es importante esto, porque ¿cuál es un ejemplo de un antagonista de los receptores de los mineralocorticoides? Es la espironolactona. La espironolactona lo que hace es ahorrarme potasio. Y pues si tengo un paciente con hipercalemia y le retengo más potasio, pues se me va a complicar. Y además si hay falla renal y lo pongo a orinar, pues se me va a encharcar prácticamente el paciente. Entonces, ojo con estas contraindicaciones para el uso de este tipo de medicamentos. Ahora se recomienda el uso de los ARA como alternativa de los IECA. Entonces, si el IECA está contraindicado, pues le doy un ARA, preferiblemente valsartán. Y esto lo va a usar en pacientes con falla cardíaca o disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, particularmente quienes resulten ser intolerantes a los IECA. ¿Cuál es esa disfunción sistólica del ventrículo izquierdo? Todas las fracciones de eyección menor al 40%. ¿Cuáles son las recomendaciones para el manejo de disfunción del ventrículo izquierdo y falla cardíaca aguda en el infarto con elevación del segmento ST? Entonces, está indicado para todos los pacientes con evidencia de fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor o igual del 40% e insuficiencia cardíaca, la terapia con IECA, lo mismo como decíamos anteriormente. Si no se tolera, pues los ARA, tan pronto como esté hemodinámicamente estable para reducir el riesgo de hospitalización y muerte. Entonces, ¿cómo determina usted que su paciente tiene una fracción de eyección ventricular menor al 40 con ecocardiograma? O sea, estos pacientes, ¿se acuerdan que hablábamos de un ecocardiograma posterior al evento? Hay que hacerlo para determinar esto. Ahora está recomendado el uso de betabloqueadores en pacientes con FEBI menor al 40% y o insuficiencia cardíaca después de la estabilización. ¿Por qué? Porque esto reduce el riesgo de muerte, reduce recurrencias de un infarto de miocardio y reduce el tiempo, tanto el tiempo de hospitalización como las rehospitalizaciones por falla cardíaca, porque esta puede ser una complicación del infarto agudo. Ahora se recomienda el uso de un antagonista de los receptores mineralocorticoides en pacientes con falla cardíaca y o FEBI menor al 40% sin hipercalemia o insuficiencia renal severa para reducir el riesgo de hospitalización cardiovascular y la muerte. Espironolactona principalmente y estas recomendaciones son muy similares a las que veíamos anteriormente. ¿Cuáles son las recomendaciones para el manejo del shock cardiogénico en el infarto agudo de miocardio con elevación del ST? Entonces se dice que se está indicada la PC inmediata para los pacientes con shock cardiogénicos. Importante esto, si la anatomía coronaria es adecuada,
Si esta anatomía no es adecuada para la PCI o la PCI ha fallado, se recomienda la cirugía de revascularización coronaria de emergencia. Entonces, básicamente, ¿qué es? Que llega un paciente con shock cardiogénico, con toda la clínica típica del shock. Entonces, yo lo que hago es inmediatamente hacerle PCI. Pero, si por alguna u otra razón el stent no alcanza a llegar a la arteria ocluida, entonces lo que se hace es optar por el bypass. Ese es el bypass coronario. Ahora, no está indicado el valor intraaórtico de contrapulsación de rutina. ¿Qué es lo que hace? Metían un balón hasta la aorta ascendente con el fin de aumentar la presión de la aorta y eso lo que hace es aumentar la diástole, la diástole del corazón, y eso pues obviamente buscaba era aumentar el tiempo de perfusión del corazón, pero esto ya no se hace, o sea, esto está contraindicado totalmente. ¿Cuáles son las recomendaciones para el manejo de la fibrilación auricular? Entonces, aquí prácticamente todos son contraindicaciones. Importante entonces, la digoxina es ineficaz para convertir el patrón de fibrilación auricular a un ritmo sinusal y no está indicada pues para el control del ritmo. Los beta bloqueadores, los bloqueadores de canales de calcio y los beta bloqueadores, incluyendo el sotalol, porque dicen incluyendo porque según los antiarrítmicos el sotalol está dentro de los inhibidores de los canales de potasio, por eso tenés un beta bloqueador. Son ineficaces para lo mismo, para convertir el patrón de fibrilación auricular a un ritmo sinusal. Y no está indicado el tratamiento profiláctico con antiarrítmicos para prevenir la fibrilación auricular. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para el manejo de arritmias ventriculares y trastornos de la conducción en la fase aguda del infarto agudo? Entonces, primero está indicado el tratamiento intravenoso con beta bloqueadores en pacientes con taquicardia ventricular polimórfica o fibrilación ventricular, a menos que esté contraindicado. Entonces, habíamos hablado que los beta bloqueadores no se utilizaban a menos que se presente esta situación, que tenga una taquicardia ventricular polimórfica. No se recomienda el tratamiento profiláctico con medicamentos antiarrítmicos porque esto puede llegar a ser nocivo para el paciente. Por último, pues cuáles son las recomendaciones para el manejo a largo plazo de las arritmias ventriculares y la evaluación del riesgo de muerte súbita. Entonces, principalmente se recomienda el tratamiento de cardioversión con desfibrilador implantable, o sea, le vamos a colocar un marcapasos para reducir la muerte cardíaca súbita. ¿En cuáles pacientes? En esos pacientes que tienen falla cardíaca y que son clase, según la NIJA, 2 o 3 y tienen una FEBI menor del 35%. Y que a pesar de que usted le dé una terapia óptima a ese paciente por más de 3 meses y digamos al menos 6 semanas posterior a la lesión, porque digamos esto me apareció después de que ocurrió el evento del infarto agudo de miocardio, entonces a esos pacientes es a los que les voy a colocar el marcapasos, porque ellos tienen una expectativa de vida por lo menos de un año con un buen estatus funcional. Bueno, y si les gustó nuestro video, no olviden suscribirse a nuestra página www.mefollaroneninterna.com. Y si les gustó esto, entonces pulgar arriba, le vamos a dar like y vamos a hacer una rifa para esta estupenda camiseta.